Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cristina Berroterán y hoy vamos a hablar acerca del estudio de caso sobre un conflicto laboral entre los trabajadores del sector público en Venezuela, específicamente entre los gremios de educación y salud, analizando bajo el prisma de las teorías de las relaciones industriales, el marxismo, el liberalismo y la doctrina social. Este conflicto es por la dignificación salarial en el sector público venezolano en los años 2023-2024. En este periodo reciente, Venezuela ha experimentado una intensificación de los conflictos laborales centrados principalmente en la exigencia de un salario mínimo vital que cubra la canasta básica. Esto conforme con el artículo 91 de la Constitución Nacional. La política gubernamental se ha basado en la bonificación del ingreso, que son pagos extraordinarios sin incidencia prestacional, lo que ha generado un rechazo masivo por parte de los trabajadores. ¿Cuáles son las partes involucradas? Principalmente tenemos a los trabajadores y gremios independientes representados por las federaciones de maestros, personal de salud, la intersectorialidad de los trabajadores de Venezuela, y estos actúan como un sujeto que busca una adaptación activa y una transformación de su realidad socioeconómica. Luego tenemos al Estado, que actúa como patrono o gerencia, y actúa bajo la lógica del control centralizado. Desde la teoría representa la clase dominante que utiliza el aparato legal para gestionar la infraestructura económica. Luego tenemos a los sindicatos oficialistas, que son organizaciones alineadas con la política estatal que suelen priorizar el paradigma del consenso y el sostenimiento del orden establecido por encima de la negociación de las mejoras salariales. Ahora vamos a analizar el conflicto. Desde la perspectiva del marxismo, el conflicto evidencia una vigencia desde la infraestructura económica como determinante de la vida social. Según el marxismo, el derecho de las regulaciones laborales de un sistema donde el Estado controla los medios de producción puede convertirse en un instrumento de opresión si no responden a las necesidades del proletariado. La rebelión de los trabajadores en Venezuela guarda paralelismos con los tejedores de Silesia, donde la acción colectiva nace de la conciencia, de la propia esencia del trabajador frente a un sistema que degrada su valor. El conflicto puede analizarse mediante el desfase entre dos modelos. Tenemos que el gobierno intenta aplicar una pedagogía del consenso, exigiendo una obediencia pasiva y una adaptación a las crisis externas, como son las sanciones o etcétera, para mantener un equilibrio social estático. Y los trabajadores asumen una postura de adaptación activa, y entienden que la sociedad es heterogénea y que el desequilibrio inestable actual exige un cambio estructural que es profundo en la forma en la que se distribuye la riqueza de forma nacional. Desde la óptica del liberalismo keynesiano, se observa un fallo en la provisión del bienestar social, donde el Estado ha fallado en su responsabilidad de garantizar la seguridad social y el nivel de vida de los individuos. La acción gerencial del Estado ha sido ineficiente según los principios de Fayol y ha fallado en la equidad, en la remuneración y la unidad de dirección que priorice el bien común sobre los intereses particulares de la élite del poder. A nivel individual, el trabajador venezolano se enfrenta a una crisis de integridad y desesperanza. La imposibilidad de cuidar a las nuevas generaciones debido a la escasez genera en ellos un sentimiento de estancamiento y rechazo social que nutre el conflicto laboral. ¿Cuál sería nuestra propuesta estratégica o solución? Se propone la implementación de un diálogo social integral y una negociación colectiva que sea transparente. Primeramente, el Estado debe abandonar el centralismo absoluto y permitir que las unidades menores, como los gremios regionales y consejos de trabajadores, participen activamente en la gestión de los recursos. La solidaridad implica que la carga de la crisis no recaiga únicamente en el trabajador, sino que se distribuya equitativamente. Luego tenemos que se requiere un encuentro en donde los actores se reconozcan como iguales. No se trata de imponer bonos unilaterales, sino una negociación teológica donde el fin sea el bien común y la dignificación del trabajo humano. Y luego también sugerimos, como sugiere también el liberalismo regulado y la doctrina social, es necesario fomentar un entorno que premie la creatividad y la iniciativa económica para generar riqueza.
y que luego ésta sea distribuida. Sin una economía productiva, el salario justo llega a ser inalcanzable. Y por último, tenemos en la reforma de gerencia pública aplicar los 14 principios de Fayol, especialmente la estabilidad del personal y la iniciativa para evitar la fuga de talentos y el ausentismo laboral causados por la desmotivación salarial. En conclusión, el conflicto laboral en Venezuela no es solo un problema de cifras, sino un choque de los paradigmas. Mientras el Estado se aferra a un modelo de control, los trabajadores exigen un reconocimiento como sujetos activos de la construcción de su bienestar. La solución real pasa por un encuentro educativo y social que trascienda la transformación ideológica y se centre en el hombre como el fin último de toda la actividad económica. Muchas gracias.